ejemplo del campo eléctrico, para lo cual les comparto la pantalla. ¿Ven la pantalla, no? Sí, se ve. Ya. Bueno, en la última clase hemos hecho el ejemplo del alambre, ¿no? Vamos a ver. Hemos aplicado esta fórmula. Para calcular el campo eléctrico debido a una distribución continua de carga, ¿no? En el caso del alambre hemos utilizado la densidad de carga lineal. Esta fórmula, ¿no? Bueno, en este caso trabajamos en coordenadas cartesianas. El vector posición solo ubicamos con los componentes en el eje X y Z, ¿no? Ahora vamos a trabajar en coordenadas cilíndricas. Vamos a ver el ejemplo del caso del anillo. Y ya indicamos que en coordenadas cilíndricas la posición de un vector escribimos solamente con dos componentes. Una en dirección radial, esa distancia, ¿no? Y otra en dirección Z. De esa forma se determina la posición, el punto P, ¿no? Es la forma de escribir un vector posición en coordenadas cilíndricas. Bueno, si queremos la conversión axial, bueno, sale de este triángulo. Hay que tomar en cuenta que el ángulo θ en este caso se mide a partir del eje X, ¿no? Y en sentido antihorario es positivo. Bueno, ya indicamos los límites que puede tener de integración. En dirección radial puede variar desde el origen, que vale 0, R', hasta el infinito, ¿no? El ángulo de a partir del eje X en sentido antihorario hasta 2pi puede variar. Esos son los límites. Para Z, en Z variaría igual que en coordenadas cartesianas desde menos infinito hasta infinito. Bueno, esto ya hemos hecho. En este caso, como vamos a trabajar para el anillo, tomamos en cuenta, si este es el anillo, al tomar el diferencial, porque necesitamos ubicar, para aplicar la fórmula, para reemplazar al diferencial de carga, que se obtiene a partir de la densidad de carga lineal, es igual a la densidad por dl, ¿no? En este ejemplo, el diferencial dl era igual a dx porque estaba sobre el eje z. Ahora, en el caso del anillo, va a estar de esta forma, ¿no? Ahí, si fuera este el anillo, se toma un diferencial de longitud sobre el anillo, este diferencial. En coordenadas cilíndricas es directamente al radio R' por diferencial del ángulo, ¿no? Ese es lo que vamos a utilizar. Entonces, el problema nos indica que tenemos un anillo que tiene carga distribuida uniformemente, ¿no? Si la carga está distribuida uniformemente en todo el anillo, en este caso es carga positiva, distribución uniforme, o sea, hay igual cantidad en cada punto, ¿no? Por tanto, su densidad de carga lineal es constante, ¿no? Lambda sub 0. Una variante puede ser entonces que este valor sea variable, puede depender del ángulo. Por ejemplo, podría valer
igual a lambda sub 0 por seno del ángulo, ¿no? Depende del ángulo. O por lambda sub 0 por, o en función de R también, ¿no? O sea, depende, ¿no? En este caso es constante, ¿no? Entonces, debido a este anillo, nos pide calcular cuánto vale el campo eléctrico sobre el eje del anillo. El eje del anillo es el eje Z, a cierta distancia o a cierta altura Z, ¿no? En ese punto, ¿cuánto vale? Es lo que queremos calcular, cuánto es el campo eléctrico en el punto P. ¿No? Pues la fórmula a aplicar es la misma para una distribución continua de carga. ¿Dónde hay que ver cuánto vale R? R hemos dicho apunta al punto donde queremos hallar el campo eléctrico. R' apunta al diferencial de carga, ¿no? A este diferencial de carga. Y el diferencial de carga tomamos sobre el cierto diferencial de longitud, ¿no? Que se obtiene en el anillo, o sea, pueden colocar en cualquier punto el D. En este caso ahí es el diferencial de longitud. Y su valor, directamente en coordenadas cilíndricas, vamos a trabajar, entonces, el diferencial debe directamente este valor, ¿no? El radio por diferencial del ángulo. Es el radio, en este caso el radio del anillo es A. Radio A por diferencial del ángulo, es el D, ¿no? Es lo que vamos a aplicar. Entonces, escribimos el vector posición. El vector R apunta al punto P, es este vector, ¿no? De color azul. Es como solo apunta en el eje Z, sus componentes en X y es 0, y solo en Z. Pero eso sería en coordenadas cartesianas. En cartesiano sería 0, 0 y Z, ¿no? Pero vamos a trabajar en coordenadas cilíndricas. Y en cilíndrica solamente de hecho escribe con dos componentes. Una dirección radial, o sea, el radio, ¿no? Y la altura a la que se encuentre. Con dos componentes. Entonces, en coordenadas cilíndricas tendríamos de la siguiente forma. Bueno, el vector unitario radial no está dibujado, entonces la dirección radial sería esto. No tiene componente, ¿no? Porque este vector apunta en Z, entonces en dirección radial no hay componente, 0 en radial. Ahí está 0 en radial. Más la altura Z en dirección en Z. Es más directo que coordenadas cartesianas, ¿no? Dirección radial, el radio es el vector unitario radial ahí. Multiplicado por, o sea, sumado más dirección Z, la altura Z multiplicado por el vector unitario Z, ¿no? Para R' lo mismo, pero ahora R' apunta al diferencial a este diferencial de longitud, el cual contiene un diferencial de carga. Ahí. El R' va a ser este vector. Ahora este vector R' solo tiene componente radial, ¿no? Está en el plano XY. Y la distancia que tiene, el tamaño de ese vector es el radio A. Es radio A. Por tanto, en coordenadas cilíndricas sería A multiplicado por vector unitario radial. Y no tiene componente en Z, ¿no? Porque está en plano XY.
0 en z. Y 0 en z, ¿no? Entonces lo que ha cambiado es la forma de escribir los vectores posición, ¿no? Además, si trabajan en coordenadas cartesianas, en este caso el diferencial de L, tendrían que escribir en función de dx, dy, o sea, descomponer, ¿no? Es ahí el dl. Primero hay que escribirlo como vector de x, componente de x, de y luego hallar su módulo, porque el dl es el módulo, tamaño. Aplicarían Pitágoras, sería dx cuadrado más dy cuadrado y raíz, ¿no? En cartesianas. Lo cual va a complicar la integral, entonces. Preferible en coordenadas cilíndricas. El siguiente paso solamente es, según la fórmula, hay que restar, ¿no? Y además hay que calcular un módulo. La resta de vectores por componentes, entonces R menos R', la resta en dirección radial sería 0 menos A, que resulta menos A, ¿no? En la dirección, o el vector unitario Z, la resta sería Z menos 0. Y sale Z, ¿no? Ya tenemos la resta. Ahora hay que calcular el módulo, ahí nos piden el módulo, aplicando Pitágoras, cada componente al cuadrado. Sería A al cuadrado más Z cuadrado, ¿no? Y raíz. La raíz está como 1/2. Lo mismo. En este caso aprovechamos de elevar al cubo para reemplazar directamente aquí en la fórmula. Ahí al cubo. Al cubo. Ya está. Por otro lado, el diferencial de carga, a partir de la fórmula despejamos que la densidad es igual al diferencial de carga sobre TL. En este diferencial de longitud, ¿no? Ahí hay un diferencial de carga, entonces se puede calcular. En otros casos nos dan la carga total, nos podrían dar la carga total en el anillo. Por ejemplo, podría ser Q mayúscula, ¿no? La carga total. Entonces la densidad hay que calcular la carga total sobre la longitud total. La longitud total sería el perímetro del anillo, ¿no? Que va a estar en función del radio. También se puede calcular. Pero en este caso, nos dan esta densidad y vale el lambda sub 0. Ahora despejamos el diferencial de carga. DL pasa a multiplicar y tendríamos de Q igual a lambda por DL, ¿no? La densidad vale lambda sub 0, se lo he reemplazado aquí, lambda sub 0. Y el diferencial de L, A por diferencial del ángulo, ¿no? Ya tenemos todo para reemplazar a la fórmula del campo eléctrico para una distribución continua, ¿no? Este procedimiento es válido para cualquier tipo, para cualquier que tenga forma de anillo, ¿no? Que puede ser el anillo completo, como en este caso, puede ser un anillo, la mitad del anillo, por ejemplo, o la cuarta parte, o una parte de un anillo, ¿no? O sea, todo esto es válido. Lo que va a cambiar va a ser los límites de integración. Otro factor que puede cambiar es hemos indicado que la densidad, ¿no? Este valor puede ser variable. Por ejemplo, podría depender del ángulo, que sea seno del ángulo, coseno, ¿no? Lambda sub 0, coseno del
del ángulo θ, ¿no? Entonces ahí el coseno de θ influiría en la integral, ¿no? Son algunas variables. Ahora solo reemplazamos y tenemos que integrar, ¿no? Entonces lo que he hecho es reemplazar a la ecuación del campo eléctrico, o sea, primero el diferencial de carga, este valor, ¿no? Lambda sub 0 por A diferencial de θ, la resta, que es este valor. La resta menos A en dirección radial más Z en dirección Z. Y el módulo al cubo, o sea, esto, son las tres ecuaciones, esta y esta. Lo reemplazamos y sale ahí. Este es el diferencial de carga, la resta de vectores, el módulo al cubo. Ahora la integral depende del ángulo de θ. Es límite de integración. Hemos indicado que el ángulo varía, vamos a recordar aquí. El ángulo. Cuando el anillo es completo, el ángulo θ varía de 0 hasta 2π, pero se mide a partir del eje X, ¿no? A partir del eje X, en dirección antihoraria, es una vuelta entera, porque el anillo es completo, está en todo el anillo la carga, ¿no? Entonces, de 0 a 2π la integral, ¿no? Entonces, si el anillo fuera solo la mitad, entonces de 0 a π. Es por eso la integral θ varía desde 0 hasta 2π, ¿no? Solamente se quedan los valores que dependen del ángulo θ, ¿no? El resto serían constantes. Lambda, la densidad sub 0, el radio A es constante. Z, la altura igual constante, ¿no? No depende del ángulo. Todo eso sale fuera de la integral. Lo puedes sacar fuera, ¿no? Todo esto. Sale fuera de la integral a el radio A, la densidad sub 0 y el módulo a la 3 medios. Entonces tendríamos dos integrales, ¿no? Una en dirección radial y otra en dirección Z. Pero todavía se puede sacar la constante menos A. Si la fuera es constante. Entonces, una primera integral sería esta, que sería de 0 a 2π la integral del vector unitario radial más la otra integral Z constante de fuera. Vector unitario en Z, ambos de 0 a 2π, ¿no? Es lo que hay que integrar ahora. Un momento. Ya. Para integrar hay que fijarnos cómo varía el vector unitario radial, si es constante o es variable o depende del ángulo, ¿no? Eso hay que ver. Y lo mismo para el vector unitario en Z, si es constante o variable. En este gráfico es lo que se hace. Vamos a ampliar, ¿no? A ver. De primera. Aquí pueden ver se está dibujando el vector unitario radial, ¿no? Es el de color azul que hemos visto. El vector unitario en Z también. Y aquí está el vector unitario angular, pero que no incluye en este caso. Vamos a partir con el vector unitario en Z. ¿No? Cuando el ángulo, por ejemplo, vale 0 grados, aquí, el vector unitario en Z apunta también hacia arriba, ¿no?
Entonces, el vector unitario en Z es igual al vector unitario K. Cuando está en este punto un cierto ángulo, el vector unitario en Z sigue siendo K. O cuando el ángulo es 90 grados, el vector unitario en Z apunta también a la dirección Z y valdría igual al vector unitario K de coordenadas cartesianas, ¿no? Por tanto, se dice que el vector unitario en Z es constante. En cualquier punto, o sea, para cualquier ángulo que implica en cualquier punto del anillo, el vector unitario en Z siempre va a ser igual a K. Entonces el vector unitario en Z es constante, vale K, ¿no? Al ser constante, va a salir fuera de la integral. Eso hay que tomar en cuenta. Por otro lado, ahora veamos el vector unitario radial, que es este en general, ¿no? Para cierto ángulo. Si el ángulo vale 0 grados, ahí, el vector unitario radial sería igual al vector unitario I. Voy a apuntar ahí, ¿no? Radial. Ahora, si vale 90 grados, si el ángulo vale 90 grados, el vector unitario radial apuntaría ahí, ¿no? Entonces va a ser J. O sea, no permanece constante, va variando, ¿no? Primero vale I, luego vale J. Entonces, si vale 180, sería menos I. Así. Va a ir cambiando. En general, aquí pueden ver. Aquí, por ejemplo, tendría componente en dirección X y Y. Entonces hay que descomponer este vector unitario radial. O sea, por tanto, el vector unitario radial cambia con el ángulo. Entonces no sale fuera de la integral. Lo cual implica que tenemos que integrar este vector unitario. Depende del ángulo. Eso es lo que hemos hecho aquí. Entonces aquí se está descomponiendo el vector unitario radial en sus componentes X y Y. Toma en cuenta el vector unitario radial, módulo vale 1, ¿no? 1. Su componente en dirección X es paralelo al eje X, sería este vector, en dirección del eje X, y en dirección del eje Y, paralelo al eje Y es este. El ángulo se repite aquí, ¿no? No es paralelo al eje X, el ángulo sería, este es este. Entonces trabaja ese triángulo, ¿no? Toma en cuenta, módulo vale 1. Para calcular esta componente solo aplicamos función coseno. Coseno de teta va a ser igual a la componente sobre 1, ¿no? Y despejando de ahí sale la componente de la siguiente forma. Ahí tiene, ¿no? Entre la componente radial, en el eje X sería coseno y seno en el eje, la función seno se calcula. Seno y coseno. Pero por otro lado, el vector unitario en Z no es constante, siempre vale igual a acá, es constante, ¿no? Entonces, por esta razón, vamos a sacar este vector unitario en Z fuera de la integral, y esta integral va a ser directo, va a ser 2pi, ¿no? Porque solo va a estar integral respecto por diferencial de teta, ¿no? Entonces, directo. Ahora esto va a haber que reemplazar aquí a esta integral de vector unitario radial, y vamos a demostrar que este valor, cuando se integra de 0 a 2pi, solamente cuando integramos de 0 a 2pi, sale 0, no se coloca igual a 0. Pero solamente cuando integramos de 0 a 2pi. Para el caso del anillo completo. Si es la mitad de la integral sería de 0 a pi, pero esa integral no sale 0. O entonces una cuarta parte de 0 a pi medios no sale 0.
Entonces, en esta parte está demostrando. Ahí tenemos. Y ahí, ¿no? Entonces, en esta parte estamos demostrando que la integral del vector unitario radial respecto al ángulo de 0 a 2pi, solo reemplazamos el valor del vector unitario radial en sus componentes xy, coseno y seno de, ¿no? Y hay que integrar. Entonces, la integral del coseno es seno de teta, ¿no? La integral del seno es menos coseno. Ahí está. Multiplicamos por su vector unitario I y J, ¿no? Luego hay que reemplazar límites de 0 a 2pi. Al reemplazar límites pueden ver que primero reemplazo 2pi a seno y luego restando reemplazo el límite inferior al 0, ¿no? De seno de 2pi menos seno de 0. Y luego reemplazo el límite de superior e inferior para coseno, ¿no? Pero con su signo menos. Entonces coseno de 2pi restando menos cos de 0. Sabemos que seno de 2pi vale 0 y seno de 0 vale 0. Entonces la componente en el eje X 0. En la componente en el eje Y, cos de 2pi vale 1 y coseno de 0 vale 1. Entonces 1 menos 1 da 0, ¿no? Por tanto, la integral es 0. Pues, eso sabe, ¿no? Entonces, por ejemplo, pueden resolver para el caso de la mitad de un anillo. Integren de 0 a pi. Al integral de 0 a pi, o sea, que cambian los límites, ¿no? En vez de 2pi, colocan pi, aquí pi, ¿no? En ese caso, no va a ser 0, el seno de pi, ¿cuánto es? Bueno, aquí va a ser 0, ¿no? Pero, o sea, tienen que ver cuánto vale cos de pi, ¿no? Entonces no va a ser 0. El resultado no sale 0 cuando, por ejemplo, es la mitad del anillo, ¿no? Entonces, teniendo que la integral vale 0, entonces solo reemplazamos. Entonces anulamos este término, ¿no? Sería 0. O sea, a ver, entonces esta parte tienen que integrar si el anillo no es completo, si es una parte, ¿no? Vamos a ver los propuestos. A ver, vamos a ver. Tienen problemas propuestos al campo eléctrico. Para carga lineal, en este caso. Aquí, por ejemplo, había uno. A ver, ¿dónde está? El 7, 8, 9, ¿no? Ese problema 8, problema 9. Este, por ejemplo, es una parte del mío que vale cierto ángulo. Bueno, ambos son parecidos. Este, por ejemplo, cierto ángulo alfa, ¿no? Simétrico. Entonces hay que integrar desde este punto hasta aquí. Todos los procedimientos válidos, lo que cambia es el límite de integración, ¿no? Este otro lo mismo. Bueno, ya es parecido, ¿sí? Hay otro. A ver. ¿Cuál es? Este, por ejemplo, es 7, ¿no? Calcula campo eléctrico del centro del anillo, pero ahora la ubicación también pide en el centro, ¿no? Solo hay que hacer el origen, R va a ser 0, 0. Donde está el lineal al cual se le ha quitado
un octavo de su perímetro, ¿no? O sea, se le quita una parte del anillo total que tenemos, se le quita una octava parte, ¿no? Se le quita, ¿eh? O, por ejemplo, si le quitamos la mitad, la cuarta parte, quedaría hasta ahí, ¿no? Solo hay que restar el 2, la longitud total, menos esta parte que quita, ¿no? Hasta ahí sería. Les cambia solamente el límite de integración. Bueno, además piden el centro. Entonces, si les piden el centro, pues la posición sería Z0. En este caso estamos calculando a cierta altura Z, ¿no? Para Z0 hay 0, 0. Entonces, lo que queda ahora es anular este valor, porque vale 0 en este problema, y solo integramos este valor. Además, el vector unitario Z es constante, porque no cambia. En cualquier punto, o sea, para cualquier ángulo θ, el valor siempre es pues, constante, sale fuera. Es lo que se ha hecho. Bueno, entonces aquí se ha anulado, o sea, es 0. El vector unitario Z sale fuera y solamente la integral sería 2pi, ¿no? O sea, es la integral de diferencial de θ, que sería 2pi, en directo, ¿no? Y el resultado es, bueno, hay que empezar aquí, multiplicado por 2θ. Además este z, ¿no? Z 2θ y queda. Y este sería el valor del campo eléctrico, que está en función de la densidad de carga lineal, ¿no? Lambda sub 0. La constante K sabemos que vale 4pi a sub 0, o directamente 9 por 10 a la 9, ¿no? Entonces, si les dan y les piden calcular valores numéricos, solo hay que reemplazar datos y calculan el campo. ¿Vale? Además da un vector positivo y apunta en el eje Z. El gráfico sería justamente no apuntar así, va a apuntar en dirección vertical, ¿no? Hacia arriba. Eso nos da. Pero hemos dicho que también podrían darles como dato la carga total. La carga total que está distribuida en el anillo. O sea, no les dan la densidad, pero les pueden dar la carga total, ¿no? Es decir, la carga total vale Q mayúscula, por ejemplo. Y es distribución uniforme. Entonces hay que escribir el resultado en función de los datos que nos dan, ¿no? Entonces aplicamos la fórmula de la densidad. Bueno, este conocemos, es igual diferencial de Q de L. Si tenemos el total de la carga, igual se puede calcular la densidad carga total sobre, pero ahora longitud total de X. Longitud total, ¿no? Y a partir de aquí despegamos la carga, o sea, la carga total. Sería igual lambda por L. Lambda por L, ¿no? La densidad es lambda sub 0. La longitud se refiere a la longitud total del anillo, que sería el perímetro, ¿no? Esta longitud. Desde el eje X0 hasta todo eso. Hay que calcular perímetro. El perímetro de un anillo solamente es igual al radio por 2pi, ¿no? O si no saben el perímetro, integran con este valor. Integramos, ¿no? dl. Podemos calcular total de L integrando, entonces integral de R de θ 2pi por el radio, ¿no? Directamente sale. Como el anillo es de 0 a 2pi, entonces el radio por 2pi. Pues para cualquier ángulo pueden integrar, ¿no? Allá la longitud. Longitud total, ¿no? Entre este valor pueden fijarse lambda sub 0 por
por A por 2pi aparece aquí, ¿no? Esta lambda sub 0 por A y 2pi, ahí está. Entonces, todo ese término vendría a ser la carga total. Una opción. Otra opción, despejan de aquí lambda sub 0 en función de la carga y los reemplazan y anulan lo que son iguales, ¿no? Por tanto, este resultado también es el del campo eléctrico, pero escrito en función de la carga total. Solamente queda Z ahí y la carga total, ¿no? Que hemos colocado lambda sub 0 por 2pi. Por A más, ¿no? Estos son los dos resultados que se pueden escribir. Uno en función de la densidad, otro en función de la carga. El que utilizamos es según el dato que nos den, ¿no? Según el dato que nos den. Si nos dan la densidad, es el resultado. Si nos dan la carga total, en función de la carga total. Este resultado no se puede calcular, por ejemplo, el campo eléctrico en el centro del anillo. Solo hay que hacer Z0, ¿no? Pero pueden ver, si hacen Z0, aquí se hace 0, y aquí se hace Z0, 0 el campo. Bueno, es obvio porque el campo eléctrico de un anillo en el centro va a ser 0 porque uno es simétrico. La carga del lado izquierdo apunta a la derecha ahí, y la carga del lado derecho apunta a la izquierda ahí. Se van anulando los campos, ¿no? O sea, se van anulando los campos en cada punto por su opuesto, ¿no? Se van anulando, por tanto, 0, ¿sabes? Sí, el anillo es completo, ¿no? Pero si fuera la mitad del anillo no va a ser 0. Se pueden calcular para cualquier valor de Z. Uno de los casos es para calcular para Z, o sea, muy lejos de Z, o sea, cuando Z es muy grande, ¿no? Hacen que Z sea muy grande y calculamos cuánto vale ese campo, ¿no? Nuevamente, igual que el anterior problema, hemos hecho, cuando en el caso del alambre de longitud L, cuando L tendía a infinito, ¿no? O era muy grande. Se puede calcular igual aquí. Bueno, hay dos opciones. Uno para el radio muy grande o para Z muy grande. ¿Qué pasa, no? Si el radio es muy grande, estamos calculando un campo cerca del punto 0, ¿no? Pero no en 0, cerca de 0. Cuando Z es muy grande, estamos calculando el campo eléctrico de una distancia muy grande, de tal forma que el radio se ve muy pequeño y tendría que verse como una carga puntual, ¿no? Cuando Z es muy grande. Entonces, eso lo hacemos. Ya son casos particulares que les piden, que les van a pedir, ¿no? Calcule para Z muy grande o A grande, ¿no? Cualquiera de los dos. Aquí calculamos para Z mucho mayor a A. ¿Qué pasa si Z es mucho mayor a A? Entonces, nuevamente aplicamos la aproximación en la ecuación A cuadrado más Z cuadrado. Si Z es muy grande o tiende a infinito, ¿no? El otro término se desprecia porque además está al cuadrado y ambos están cuadrados. Entonces, A cuadrado se desprecia. Y quedaría este término A cuadrado más Z cuadrado se aproxima solo a Z cuadrado. Despreciamos A cuadrado, ¿no? Porque por esa condición, Z es mucho mayor a A. Entonces reemplazamos aquí como Z cuadrado nomás. El cuadrado se va porque 2 entre 2 da 1 y queda Z al cubo. Va a quedar Z al cubo, ¿no? Pero aquí tenemos otro Z, entonces Z hay que restar, ¿no? 1 menos 3 queda menos 2, ¿no? Entonces queda Z al cuadrado aquí. La constante, la carga y Z cuadrado.
Este resultado sería para cuando calculamos el campo eléctrico para Z mucho mayor, el caso del anillo, ¿no? Y este resultado es igual que el de una carga puntual, porque el de la carga puntual es la carga sobre la distancia al cuadrado, ¿no? Lo cual implica que el anillo, ese anillo cuando vemos desde muy lejos, Z está muy lejos, al anillo se le ve como una carga puntual, ¿no? Eso se refiere. Su campo va a ser como de una carga puntual. ¿No? Pero eso es cuando Z mucho mayor. Esta aproximación siempre hay que simplificar, ¿no? Hacer esa aproximación. Esta es la forma de calcular para un anillo. ¿Alguna pregunta? Disculpe, Inge, entonces el diferencial de longitud podemos colocarlo en cualquier parte del anillo, entonces, ¿verdad? A ver, un poquito más, no se le escucha un poquito. Entonces el diferencial de longitud tenemos que colocarlo en cualquier parte del anillo, ¿verdad? Eso no varía. Se refiere a este valor, ¿no? Sí, sí. Ahora, el diferencial de L está en cualquier parte del anillo, en este caso, ¿no? Pero pues, sí pueden colocar en cualquier parte que quieran. Sí, en cualquier parte, ¿no? Solo el caso en el del alambre no es recomendable en los extremos porque en este caso pueden colocarlo en cualquier parte. Puede ser más aquí o a este otro lado, ¿no? O atrás. Siempre va a ser igual al radio por diferencia del ángulo. No va a influir. Solo les recomendé en el caso del alambre. El caso del alambre de longitud L es recomendable colocar en los extremos, ¿no? Esto no es recomendable colocar aquí. Si colocaban aquí, por ejemplo, DL, decían que la distancia a la que se encuentra ese DL sería 0. R' podría poner 0, ¿no? Y al poner R' 0, entonces no podían integrar sobre todo la carga que está distribuida en el alambre. O si lo colocaban aquí en el otro extremo, podrían decir que DL está a la altura Z igual a L, entonces habría un error, ¿no? Y no podrían integrar igual sobre toda la carga. Entonces, en este caso, en cualquier punto, pero menos en los extremos. En el caso del alambre, en cualquier punto, no. En el caso del anillo, en cualquier punto, coloquen el DL. No va a influir. Siempre va a ser R diferencial del ángulo. Este caso. ¿Alguna pregunta más? Inge, igual si nos pidieran calcular el campo eléctrico en el centro, solo habría que reemplazar en Z igual a 0, solamente. No se le escucha bien, a ver, mucho más bajito el volumen. Entonces, cuando nos pidan hallar el campo eléctrico en el centro, solamente hay que reemplazar en Z igual a 0. Si el anillo fuera completo. A ver, cuando nos piden... Si nos piden hallar el campo eléctrico en el centro, en el origen, solo habría que reemplazar Z igual a 0. Entonces, en este problema, si las condiciones son las mismas, la misma longitud, densidad sub 0 y luego el radio A, si les piden en el centro, solo hay que hacer, o pueden hacer de nuevo una opción, o como tenemos resultado para cualquier punto Z, pero con densidad constante, ¿no? Solo hay que reemplazar aquí Z0, pero hemos visto aquí sale 0, ¿no? 0. Porque justamente el campo se vaya anulando, ¿no? De esta parte apunta a el X negativo. Y de la otra parte contraria
apunta en X positivo, entonces se anulan los campos, ¿no? Para el anillo sale cero, para el anillo completo, ¿no? Pero si fuera solamente una parte del anillo, o sea, la mitad o la cuarta parte, el campo no se va a anular, porque si fuera, por ejemplo, la mitad solamente, hasta ahí, ¿no? Este punto va a crear un campo a la izquierda, el eje Y negativo, pero aquí no hay porque es la mitad, ¿no? Entonces no va a ser cero. Solo en este caso sale cero, pues pueden calcular o reemplazando a la fórmula también. Pues aquí reemplaza Z 0, 0, todo va a ser 0, Z 0. Se anula, ¿no? Eso. Pero para el caso del anillo solamente. ¿Alguna pregunta más? Una consulta. Nos dan, si nos dice que un anillo tiene la mitad de carga positiva y la otra mitad de carga negativa, solo integramos desde 0 hasta pi y reemplazamos la carga con sus respectivos signos, ¿no? ¿O cómo sería? Ya, si tienen una parte positiva, tendrían que resolver primero para el primero, ¿no? Igual del que hemos hecho aquí. O sea, el sistema podría estar compuesto de dos partes, ¿no? Una parte, por ejemplo, positiva y otra parte negativa. Esto más o menos. Bueno, aquí hemos visto que una parte es de esta parte hemos calculado el campo, ¿no? Es este. Igual tendría que ser para el caso del anillo, resolver primero para la parte que tiene carga positiva, por decir hasta ahí. Calculan cuánto vale su campo en el origen o donde les pidan, o en el punto donde les pidan, ¿no? Luego tendrían que resolver aparte de la carga que tiene carga negativa, o sea, de la otra parte, ¿no? Como en este caso, esta parte es una parte que tiene este campo y la otra tiene otro campo, ¿no? Punto ahí. Luego sumar los dos campos, ¿no? Por separado, sea de esta forma. El campo total en un punto, debido a dos distribuciones, es este, ¿no? Claro, para resolver el anillo con carga positiva tienen que colocar límites de... el procedimiento va a ser lo mismo casi, sí va a ser densidad constante, límites de 0 a pi solamente, ¿no? 0 a pi entero. Para otra parte, si está aquí continuando así, límites sería de pi a 2 pi, no cambia, ¿no? No es de 0 a pi, porque si lo colocan de 0 a pi, quiere decir que el alambre está aquí, el uno y el otro está encima, ¿no? Tienen que colocar de pi a 2 pi. Y van a calcular campo, ¿no? Aparte, ¿no? Por separado tiene que ser. Hay que ser por separado los dos campos para obtener dos campos diferentes. Bueno, por la simetría puede ser que se hagan parecidos los resultados, pero hay que ver, ¿no? Cómo sale. Luego es sumarlo los dos campos. Campo 1 más campo 2. ¿No? Hacen la suma vectorial y tendrían su ¿no? No solo puede haber campos, bueno, como ahora como ya hemos resuelto caso lineal y caso circular, veamos si tenemos problemas. Se puede hacer la combinación de ambos, ¿no? A ver, podemos combinar una parte puede ser, por ejemplo, a ver si una parte puede ser lineal y la otra parte puede ser circular. Entonces, para cada uno hay que calcular su campo eléctrico y luego sumarlo. Aquí no hay, a ver. Aquí. Ahora vamos a ver si tenemos. Bueno, debe estar escrito en forma teórica. Vamos a ver en el campo magnético. Solamente la forma está bien.
podría ser así, ¿no? Pero bueno, en este caso es campo magnético, pero pueden pedirles así. Calcula el campo eléctrico de una figura así, ¿no? Por decir, calcula ese punto. De esta parte hay que calcular aparte, su campo en este punto, de esta parte aparte, y de esta alambre semi-infinita aparte, ¿no? De cada uno se calcula el campo eléctrico y se suma, y sabemos calcular de un alambre recto, ¿no? Pero por separado hay que ser, ¿no? Entonces podría ser, vamos a ver. Bueno, estos campos son campos magnéticos, pero es lo mismo ves que para el campo eléctrico. O por ejemplo, podría pedirles que calcule el campo eléctrico de este alambre que tiene esta configuración, que parte del infinito hasta cierto punto, luego se dobla y continúa, ¿no? Campo eléctrico. Y la densidad puede ser lambda sub 0, ¿no? O constante. Se calcula el campo eléctrico en punto P. Es como de la carga del alambre, una parte positiva y otra negativa, ¿no? De este alambre semi-infinito hay que calcular cuánto vale el punto P y de este otro igual, por separado. Sería sería separar en tres, ¿no? En tres partes del alambre, desde longitud circular y luego de esto, ¿no? Se calculan por separado y luego se suma el campo eléctrico de los tres aquí, ¿no? Es la forma de resolver. Como ya sabemos, no se pueden hacer, ¿no? O así puede ser también. Es lo mismo. Esa, por ejemplo, es la cuarta parte. Para la parte curva solamente va a caber el límite de 0 a pi medios, ¿no? Y calculan el origen. Parámetro de estas longitudes podría ser infinita, como el ejemplo que hemos resuelto, ¿no? Calculan cuánto vale. El campo total es la suma de cada uno de ellos. Este creará un campo así, si fuera positiva, radial ahí. Este creará un campo a este lado, este hacia abajo. La suman los tres vectorialmente, ¿no? Esas posibilidades puede haber, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta? Entonces, hemos resuelto en forma general, ¿no? Un anillo y solo la única variable es que la densidad cambie, una opción, o cambie límites, ¿no? Hemos resuelto del alambre recto, entonces se puede juntar un alambre recto con una parte del anillo, por ejemplo, como hemos visto. Entonces se calcula por separado cada uno y se aplica el principio de superposición, o sea, sumar los campos de cada uno de ellos, ¿no? Y se obtiene el resultado. ¿Alguna pregunta más? Disculpe, no sé si vamos a tener alguna clase para ver dudas de los problemas propuestos o resolver con usted alguno como ejemplo. Vamos a ver si hay tiempo, ¿no? O sea, bueno, el segundo programa, creo que hasta el 8, ahora estamos en marzo, ¿no? Creo que el segundo programa hay que tomar examen hasta el 23, creo, no sé, de abril, ¿no? Vamos a ver si alcanzamos, entonces vamos a ver, ¿no? El examen, la última semana del programa tendría que ser, o podemos saltarnos del programa una semana después, ¿no? O sea, vamos a ver, según el avance. Ya voy a ver cuándo va a ser el examen, es público, ¿no? En el caso. Por ahora el examen es presencial, pero si aparece otra variante de Omicron o otro de COVID, bueno,
la virtual, ¿no? Depende. ¿Alguna consulta más? ¿Podría subir esas listas de integrales definidas, por favor? Las que ya están directos resueltas. De las fórmulas, ¿no? Que mostré anterior, ¿no? Sí, Ya, por voy favor. a subirlo, no hay problema. O pueden conseguir su manual, ¿no? Más completo. Pero estas son las más que utilizamos, ¿no? Lo voy a subir.